Buen día, soy Santiago Macho Vergara, estudiante de la UNAD de Grupo de Física Electrónica. El día de hoy voy a explicar un ejercicio de transistores BJT. Este es mi documento. Entonces necesitamos pasar este circuito a la aplicación Tinkercad. Entonces, pues ya está pasado por fines prácticos del video, entonces voy a explicar. Entonces, primero que todo conectamos la parte positiva con la parte de arriba de la placa y la parte negativa con la parte de abajo. Entonces primero empecemos por esta parte. Tenemos un resistor, un potenciómetro y una fotorresistencia, que sería esta. Entonces conectamos el resistor, el potenciómetro tiene tres paticas, conectamos la primera directa con la resistencia, la segunda la giramos para que quede continua en la misma línea y pues ahí se conecta la fotorresistencia, que queda una pata en la misma línea y la otra pues conectada en el polo negativo o conectado a tierra. Listo. Luego vamos a aplicar esta parte. Entonces, ¿qué necesitamos acá? Necesitamos un diodo y un transistor. Este transistor es el NPN. ¿Por qué? Porque la fecha pues sale del emisor, o está en esta parte, mejor dicho. Entonces este es el transistor NPN. Entonces empecemos identificando la base, sería esta del medio, y podemos ver que la base está dividiendo estas dos cosas, está dividiendo la fotorresistencia con el potenciómetro. Entonces la colocamos en la mitad, que sería esta. Acá está la base, llega acá, sale y se conecta en la mitad de estos dos elementos. Luego existe el emisor. El emisor pues va de una vez a tierra, entonces de una vez iría a tierra, que sería acá, emisor a tierra. Y luego el colector, que vemos que se conecta con el diodo y un motor. Entonces el colector, acá se conecta el diodo y acá tenemos el motor de corriente continua, que también se conecta ahí directamente. Pero por fines de medición, entonces necesitamos colocar dos multímetros, uno en el motor, en el cual pues conectamos la parte positiva con la parte positiva, que se conecta el motor, y la parte negativa directamente de donde sale la parte negativa del motor. Y el otro lo conectamos donde quedaría esta parte, entonces ahí conectamos un intermediario, que la parte negativa iría con la parte de la base del transistor y la parte positiva iría conectando el intermediario entre el potenciómetro y la fotorresistencia. Listo. Entonces nos piden que iniciemos la simulación y comprobemos qué pasa cuando se varía el potenciómetro y lo demás. Entonces iniciemos. Acá actualmente tenemos estas. Podemos ver que el motor está girando a cierta velocidad. Entonces, por ejemplo, dejémosla a 0. Tenemos estos valores. A medida que va aumentando, tanto esta parte como esta van aumentando, o sea, son directamente proporcionales, y pues también aumenta la velocidad o las revoluciones por minuto del motor. Todos estos tres valores son directamente proporcionales. Ahorita miremos qué pasa si la fotorresistencia está en la mitad. Entonces empezamos, no hay ninguno, no pasa energía. Empieza a pasar a partir de determinado punto. Ahí empieza a pasar. Y vemos qué pasa cuando se sube del todo. No hay energía, no hay energía, no hay energía. Empieza a ver un poco después de como vimos cuando estaba en la mitad. Listo, estas son las partes que evidenciamos en la guía. Y luego siguen preguntas profundizadoras. ¿Qué papel cumple el transistor? El transistor cumple como amplificador de señal y como interruptor, permitiendo el paso o no de la corriente. Y pues que esto incida en que un elemento está apagado o está encendido, por ejemplo un bombillo. ¿Qué papel cumple el diodo conectado? El diodo cumple como asegurador para que las corrientes no sean demasiado altas y dañen los demás elementos.
En este caso pues sería las bocinas del motor. ¿Qué papel cumple el potenciómetro? El papel del potenciómetro cumple pues controla la energía, en este caso la base del transistor, teniendo pues como mencionamos anteriormente un efecto en las tres partes porque todas son directamente proporcionales. ¿Qué configuración de transistor se utiliza? El transistor, como se puede ver en la primera imagen, es un divisor de voltaje dividiendo esta parte y esta otra. Y por último, ¿qué es el estado de corte y saturación de un transistor BJT? Un estado de corte es cuando la corriente por la base es nula, o sea, no tiene corriente, y entonces por los demás elementos tampoco circula corriente. Y un estado de saturación es cuando la corriente en la base es demasiado alta que por los demás elementos circula corriente. Por los demás elementos me refiero al colector y al emisor. Entonces, corte, en la base no hay corriente y en los demás tampoco. Y saturación, en la base hay mucha y en las demás circula corriente. Listo, esto sería todo. Muchas gracias.